¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todas las dificultades que enfrentas, sigues de pie? ¿Qué es lo que realmente te sostiene cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor? Puede que pienses que es tu propia fuerza, pero la verdad es que hay algo mucho más grande obrando en tu vida. Dios está luchando por ti. Aun en esos momentos de desesperación en los que parece que no hay salida, Él está ahí, moviendo montañas y abriendo caminos que no podías imaginar. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios pelea cada una de tus batallas y te lleva a la victoria? El apoyo inquebrantable de Dios, en su infinita bondad y amor, es el pilar que sostiene a quienes creen en Él en medio de las tormentas de la vida. Cuando parece que todo a nuestro alrededor se desmorona y no hay salida visible, su apoyo inquebrantable se manifiesta en formas que a veces ni siquiera logramos entender. Es como un amigo que jamás te deja solo, un padre que lucha incansablemente por el bienestar de sus hijos. Sentir ese respaldo divino no se trata solo de leer sobre él en la Biblia, sino de experimentarlo en lo más profundo de nuestro ser. Quienes han pasado por momentos difíciles pueden atestiguar que, en esos instantes, se hace evidente la presencia de un poder superior, guiando, protegiendo y fortaleciendo. No importa cuántas veces tropecemos, su gracia está ahí para levantarnos y darnos otra oportunidad. Muchas veces la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, situaciones que desafían nuestra fe y nos hacen dudar de todo. Pero es justamente en esos momentos cuando el apoyo de Dios se siente con mayor fuerza, como cuando un niño cae y su padre lo toma de la mano para ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. A través de sus promesas y de su amor constante, Dios nos recuerda que nunca nos abandona y que, incluso en las dificultades, Él está trabajando a nuestro favor. A veces, ese apoyo divino no se ve reflejado en respuestas inmediatas a nuestras oraciones, sino en la paz y la serenidad que nos inunda cuando confiamos en su plan. Puede que no entendamos por qué enfrentamos ciertas batallas, pero el saber que Dios está con nosotros, luchando por nuestro bien, nos permite avanzar con valentía. Imagínate un soldado en plena batalla. Puede no ver a su comandante, pero sabe que éste ha diseñado una estrategia para asegurar la victoria. Así es el apoyo de Dios, silencioso pero poderoso, guiándonos con cada paso que damos. Enfrentando montañas con fe. En la vida, todos enfrentamos montañas que parecen imposibles de escalar, problemas tan grandes que nos hacen sentir pequeños e indefensos, pero es justamente en esos momentos donde la fe se convierte en la herramienta más poderosa que tenemos. Dios nos recuerda que, aunque nuestros obstáculos se vean insuperables, Él es capaz de mover cualquier montaña que se interponga en nuestro camino. Como dijo Jesús en Mateo 17, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Con fe, lo imposible se vuelve posible, y cada desafío se convierte en una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. La clave está en no dejarse llevar por el miedo o la desesperación. En lugar de enfocarnos en el tamaño de nuestras montañas, debemos centrar nuestra mirada en el tamaño de nuestro Dios. ¿Qué tan grande es tu fe frente a los desafíos? Con fe, podemos hacer que incluso la montaña más alta se convierta en un pequeño montículo. Como el escalador que enfrenta una cima que parece inalcanzable, la fe es el equipo que necesitamos para avanzar paso a paso, sin rendirnos, sabiendo que hay una fuerza superior que nos impulsa. Así, cada pequeña victoria que logramos nos recuerda que Dios está con nosotros, ayudándonos a superar lo que antes creíamos imposible. Pero la fe no es una varita mágica que elimina todos nuestros problemas al instante. Requiere perseverancia, paciencia y, sobre todo, confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces, enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar si Dios realmente está ahí, pero esas son pruebas para fortalecer nuestra fe. Como un entrenador que lleva a su atleta al límite para que éste se haga más fuerte, Dios nos impulsa a superar nuestras limitaciones, enseñándonos a ver más allá de las circunstancias. Con cada paso que damos hacia la cima, Él se glorifica en nuestras debilidades y nos muestra que, con su ayuda, no hay montaña que no podamos escalar. El poder de la oración. La oración es mucho más que simplemente recitar palabras. Es un canal directo de comunicación con Dios, una conexión íntima que nos permite depositar en Él todas nuestras cargas, preocupaciones y deseos más profundos. Cuando oramos, no solo hablamos con nuestro Creador, sino que también escuchamos su voz en el silencio de nuestro corazón.
Es en esos momentos de oración sincera donde encontramos paz, fuerza y claridad para enfrentar cualquier situación. Imagínate la oración como una llamada telefónica directa a un amigo que siempre está disponible para escucharte, sin importar la hora o el lugar. La diferencia es que este amigo es omnipotente y su poder puede transformar hasta la más complicada de las circunstancias. A través de la oración, logramos conectar nuestro espíritu con el de Dios, permitiendo que su sabiduría y su amor nos guíen. No importa si las palabras son largas o cortas, lo que realmente importa es la intención y la sinceridad con la que nos dirigimos a Él. Incluso cuando no sabemos qué decir, Dios escucha el clamor de nuestro corazón. A veces, no se trata de pedir milagros, sino de encontrar consuelo y orientación. Al igual que un marinero busca el faro en medio de una tormenta, la oración nos muestra el camino a seguir cuando todo parece oscuro y sin rumbo. No siempre veremos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, y eso puede llevarnos a sentir frustración o desesperanza. Pero Dios no ignora nuestras súplicas. Al contrario, cada oración es como una semilla plantada en tierra fértil que, con el tiempo y bajo su cuidado, dará frutos. Puede que el resultado no sea el que esperábamos, pero podemos estar seguros de que es lo que necesitamos. Cuando oramos con fe, estamos dejando nuestras preocupaciones en manos del único que tiene el poder para resolverlas de la mejor manera posible. Es como entregarle las riendas de nuestra vida a un conductor experto que sabe exactamente a dónde debe llevarnos. Promesas bíblicas del auxilio de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas de Dios para sus hijos, recordándonos que, incluso en las batallas más intensas, no estamos solos. Versículos como Deuteronomio 20, 4 y Éxodo 14, 14 nos dan la certeza de que Dios pelea por nosotros. Porque el Señor, tu Dios, es quien va contigo, peleando a tu favor contra tus enemigos para darte la victoria. Estas palabras no son simples frases, sino compromisos de un Dios que nunca abandona a quienes confían en Él. Cada promesa es un recordatorio de su presencia constante, de su protección y de su guía en cada paso que damos. En momentos de duda o angustia, leer estas promesas nos llena de esperanza y nos recuerda que Dios está a nuestro lado. Sin embargo, es importante no solo conocer estas promesas, sino también apropiarse de ellas, creyendo firmemente en que se cumplirán en nuestra vida. La fe juega un papel crucial en este proceso. ¿De qué sirve tener una espada si no la usamos en la batalla? Así es con las promesas de Dios. Debemos empuñarlas con la certeza de que Él está obrando en nuestro favor, aun cuando no lo veamos. A través de la Biblia, Dios nos da herramientas poderosas para enfrentar las dificultades, y cada promesa es como una flecha certera que apunta directo al corazón de nuestros problemas. Al declararlas en voz alta y con convicción, activamos el poder de Dios en nuestra situación. En la historia de Israel, vemos cómo Dios cumplió sus promesas una y otra vez, guiando a su pueblo a través del desierto, abriendo el Mar Rojo y derrotando a sus enemigos. Estas historias no son solo relatos antiguos, sino ejemplos vivos de cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy en día. Así como Él hizo que el mar se abriera para Moisés, también puede abrir caminos para ti en medio de situaciones complicadas. Si enfrentamos una batalla financiera, familiar o de salud, debemos recordar que las mismas promesas que Dios dio a su pueblo en el pasado siguen vigentes para nosotros hoy. Porque su palabra nunca cambia, y sus promesas son eternas. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. Y lo mejor, al adquirir este ebook, también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad, consulta el enlace en la descripción. Esperanza en el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida de todos, pero la esperanza en Dios nos permite ver más allá del dolor presente. Aunque no entendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. Tal como se menciona en la historia de Job, quien lo perdió todo pero nunca perdió su fe, Dios usó su sufrimiento como una manera de probar y fortalecer su carácter. Al final, Job no solo fue restaurado, sino que recibió bendiciones mayores que las que había tenido antes de sus pruebas.
Su ejemplo nos muestra que, cuando mantenemos nuestra esperanza en Dios, Él es capaz de transformar el dolor en una oportunidad para crecer y ser bendecidos. Es natural preguntarse, en medio del sufrimiento, por qué Dios permite que pasemos por ciertas dificultades. Sin embargo, la verdadera cuestión no es por qué, sino para qué. A través del dolor, Dios moldea nuestro carácter, nos enseña a depender más de Él y a confiar en su plan, aun cuando no comprendamos lo que sucede. Como un escultor que cincela con cuidado una piedra para darle forma, así Dios trabaja en nuestra vida. Cada golpe, cada herida, es parte de un diseño mayor que solo se revela con el tiempo. Por eso, en lugar de resistirnos, debemos aceptar el proceso con esperanza, sabiendo que la obra final será perfecta y gloriosa. Esa esperanza no significa ignorar el dolor, sino encontrar propósito en él. Cuando entendemos que el sufrimiento puede acercarnos más a Dios y hacernos más fuertes, cambiamos nuestra perspectiva. Podemos mirar hacia adelante con fe, creyendo que Dios usa cada momento difícil para prepararnos para algo más grande. Es como el oro que, para alcanzar su pureza, debe ser refinado en el fuego. El dolor es el fuego que Dios usa para purificar nuestra fe y revelarnos su gloria. Así, cada lágrima derramada, cada momento de angustia, se convierte en una semilla que, en su momento, producirá frutos de fortaleza y bendición. La victoria en Cristo. La resurrección de Jesucristo es la máxima expresión de victoria, no solo sobre la muerte, sino también sobre el sufrimiento y el pecado. A través de su sacrificio en la cruz y su triunfo sobre la tumba, Jesús nos mostró que no hay situación demasiado oscura de la que no se pueda salir victorioso con el poder de Dios. Esta victoria nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, en Cristo somos más que vencedores. Es como un atleta que, después de entrenar incansablemente y superar lesiones, finalmente cruza la meta y se lleva el premio. Así es la victoria que encontramos en Cristo, una victoria completa, total y definitiva. El significado de esta victoria va más allá de las batallas externas que enfrentamos. Se trata también de las luchas internas, esas que llevamos en el corazón y la mente. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos da la fuerza para vencer no solo las circunstancias difíciles, sino también el miedo, la desesperanza y la culpa. Es como si nos entregara un escudo y una espada espirituales con los cuales podemos derribar todo obstáculo. Ya no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y esa es la mayor garantía de victoria, saber que no estamos solos en la batalla. Cada vez que enfrentamos un reto, debemos recordar que la misma victoria que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros. Cuando se nos presentan situaciones que parecen imposibles, en lugar de desanimarnos, debemos aferrarnos a la promesa de que en Cristo todo es posible. Imagina que eres un soldado en medio de una batalla aparentemente perdida, pero de repente aparece un ejército invencible que te respalda. Así es cuando Cristo toma el control de nuestras luchas. Su poder y su victoria se convierten en los refuerzos que necesitamos para superar cualquier adversidad. Reflexión y aliento. Tomarse un momento para reflexionar sobre las batallas ya ganadas es fundamental para fortalecer nuestra fe y recordar el poder de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos tanto en las dificultades actuales que olvidamos cómo Él ya nos ha ayudado en el pasado. ¿Cuántas veces has sentido que no había salida, pero al final viste cómo Dios abrió un camino? Esas victorias son la prueba de que no importa cuán complicado sea el presente, Dios sigue obrando. Como cuando miras hacia atrás en una escalera empinada y te das cuenta de cuánto has subido, recordar las victorias pasadas te da perspectiva y te permite seguir subiendo con más confianza. Cada momento en que la mano de Dios intervino para ayudarte debe ser una fuente de aliento. ¿Enfrentaste una enfermedad y fuiste sanado? ¿Pasaste por una crisis financiera y lograste salir adelante? Esos momentos no fueron coincidencia, fueron la manifestación del amor y la provisión divina. Al reflexionar en ellos, se renueva la esperanza y la certeza de que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a la deriva. Él siempre está listo para socorrerte una vez más. Es como el guerrero que, al ver las cicatrices de las batallas anteriores, no siente miedo, sino orgullo y valentía para enfrentar la próxima. Por eso, cada vez que el desánimo intente apoderarse de ti, vuelve la vista atrás y recuerda las veces que Dios estuvo ahí, luchando tus batallas.
Esas experiencias son la prueba de su fidelidad y su amor constante. Si en el pasado, cuando quizás tenías menos fe o conocimiento, Dios se manifestó con poder, ¿qué te hace pensar que ahora será diferente? Al contrario, cada victoria es un escalón más alto, en el que te puedes apoyar para alcanzar nuevos horizontes. Cada experiencia vivida, cada batalla superada, te ha preparado para enfrentar desafíos mayores con la certeza de que Dios pelea contigo. La protección divina en la adversidad. En medio de la adversidad, es fácil sentir que estamos solos y desprotegidos. Pero la verdad es que Dios nunca abandona a sus hijos. Su protección está presente incluso cuando no la percibimos de manera inmediata. Como un escudo invisible, Él desvía los ataques del enemigo y prepara un camino seguro, aunque nosotros no lo entendamos. Piensa en todas esas ocasiones en las que algo pudo haberte salido mal, pero de alguna forma fuiste librado del peligro. Esas no son casualidades, sino pruebas de la protección divina. Aunque a veces nos preguntemos por qué seguimos enfrentando dificultades, debemos recordar que cada obstáculo es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura que estará con nosotros en medio de ellos, protegiéndonos y dándonos la fuerza para resistir. Imagina a un soldado en medio de la batalla. El peligro es real, pero sabe que lleva puesta una armadura que lo resguarda de los golpes más fuertes. De la misma manera, Dios es nuestro escudo en cada situación. Él se coloca entre nosotros y el peligro, desviando flechas que ni siquiera sabíamos que se dirigían hacia nosotros. Su protección puede no ser evidente en el momento, pero cuando miramos atrás, podemos ver cuántas veces nos guardó de caer. Esa protección divina también se manifiesta en forma de guía y dirección. A veces, lo que percibimos como un obstáculo es, en realidad, Dios protegiéndonos de algo peor. Quizás perdiste un empleo y no entiendes por qué, pero luego encuentras uno mejor. O tal vez una relación se terminó, solo para darte la oportunidad de conocer a alguien que realmente te valora. Dios usa esas aparentes derrotas para desviar nuestro camino de aquello que podría dañarnos y llevarnos a lugares donde su propósito se cumple de manera más plena. Él nos protege no solo del peligro inmediato, sino también de los efectos a largo plazo que podrían alejarnos de su voluntad. La paz que supera el entendimiento humano. La paz de Dios es diferente a cualquier tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. No depende de que todo vaya bien o de que no existan problemas a nuestro alrededor. Es una paz que permanece aún en medio de la tormenta. Como se menciona en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es un estado en el que, a pesar de que todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse, sentimos una serenidad inexplicable. Imagina a alguien en medio de una tormenta feroz, pero con un corazón en calma, confiando plenamente en que la tempestad pasará y que Dios tiene el control de cada viento y ola. Alcanzar esa paz no significa ignorar los problemas, sino saber que, por encima de nuestras preocupaciones y miedos, hay un Dios que cuida de nosotros. Es la paz que sintió Jesús cuando dormía en la barca en medio de la tempestad, mientras sus discípulos entraban en pánico. Ellos veían las olas y el peligro inminente, pero Jesús confiaba en que su Padre Celestial tenía el control. Del mismo modo, esa paz está disponible para nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Dios, dejando que Él tome el timón de nuestra vida. Aunque los vientos soplen con fuerza, podemos descansar en la certeza de que Él nos llevará a puerto seguro. Es una paz que se manifiesta en los momentos más inesperados. Puede que estemos enfrentando una pérdida, un diagnóstico médico difícil o un problema familiar, y aún así sentimos una calma profunda. Esa es la paz de Dios actuando en nosotros, una paz que el mundo no puede entender. Cuando los demás se preguntan cómo es posible que mantengamos la serenidad en medio de tanta adversidad, ahí es donde el poder de Dios se revela. No se trata de que seamos más fuertes o valientes, sino de que hemos entregado nuestras cargas a aquel que es capaz de sostenernos y darnos descanso. Esa paz es un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios transforma la oscuridad en luz en nuestra vida. Todos enfrentamos momentos de oscuridad, esos periodos en los que parece que la esperanza se desvanece y no hay salida. Pero es precisamente en esas situaciones donde Dios muestra su poder para transformar la oscuridad en luz. Tal como lo hizo al principio de los tiempos, cuando dijo, «Sea la luz»,
y la luz disipó las tinieblas, así también puede iluminar cualquier rincón oscuro de nuestra vida. Puede que hoy te encuentres en un lugar sombrío, atrapado en un problema o una tristeza profunda, pero Dios es capaz de hacer brillar su luz sobre ti y mostrarte un camino que no habías visto antes, porque donde Dios entra, las tinieblas no pueden permanecer. Esa luz no siempre se manifiesta de la manera en que esperamos. A veces llega en forma de una nueva perspectiva, una persona que entra a nuestra vida para guiarnos, o una oportunidad que parecía perdida y reaparece. Dios no necesita grandes manifestaciones para mostrar su luz. Su resplandor se encuentra en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Es como una vela en una habitación oscura. Aunque su llama sea pequeña, su luz es suficiente para disipar la oscuridad. Así, Dios usa cada circunstancia para recordarnos que, por más densas que sean las sombras, su luz siempre es más fuerte. Incluso las pruebas más dolorosas pueden convertirse en testimonios de su poder transformador. Un corazón roto puede ser sanado, un fracaso puede ser el inicio de un nuevo camino, y una pérdida puede dar lugar a una bendición mayor. La luz de Dios no solo ilumina, sino que también transforma. Como cuando un rayo de sol toca una flor marchita y ésta comienza a levantarse nuevamente, así su luz toca nuestras vidas y nos renueva desde el interior. Él no solo quita la oscuridad, sino que usa cada momento de sombra para que apreciemos más la belleza de su luz. Porque no se trata solo de salir de la oscuridad, sino de ser transformados por la luz que encontramos en medio de ella. Recordar las victorias pasadas. Mirar hacia atrás y recordar las victorias que Dios nos ha dado es un ejercicio poderoso para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza. A menudo nos enfocamos tanto en los problemas actuales que olvidamos todas las veces en las que Dios intervino a nuestro favor. Es como un guerrero que, después de muchas batallas ganadas, se enfrenta a un nuevo enemigo y de repente olvida todas las victorias anteriores. Pero cada una de esas victorias es una prueba de la fidelidad de Dios, una evidencia de que Él siempre estuvo y estará con nosotros luchando nuestras batallas. Recordarlas no es vivir en el pasado, sino alimentar la confianza en que, si Dios lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Estas victorias pasadas no solo incluyen grandes milagros, sino también pequeños momentos en los que sentiste su mano guiándote. Quizás fue un consejo en el momento justo, una puerta que se abrió cuando pensabas que todo estaba perdido, o una situación que parecía imposible y se resolvió inesperadamente. Todas estas son señales de que Dios ha estado presente en cada paso de tu vida. Recordarlas es como leer un diario personal de la fidelidad de Dios, un recordatorio de su amor y de su capacidad para transformar las situaciones más complicadas en oportunidades de crecimiento y bendición. Además, cuando compartimos esas victorias con otros, no solo renovamos nuestra fe, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Imagina que alguien cercano a ti esté pasando por una situación similar a la que tú enfrentaste en el pasado. Al escuchar cómo Dios te ayudó a superar esa prueba, esa persona encuentra nueva fuerza y esperanza. Así, nuestras victorias pasadas se convierten en testimonios vivos de la bondad de Dios, sirviendo como luz para quienes aún caminan en la oscuridad. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida es una forma de recordar que Él sigue obrando y que su poder no tiene límites. Confianza plena en la voluntad de Dios. Confiar plenamente en la voluntad de Dios es uno de los mayores desafíos para cualquier creyente, especialmente cuando las cosas no suceden como esperábamos. A menudo nuestras expectativas chocan con la realidad y nos preguntamos por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Sin embargo, como dice Romanos 8:28, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que, aunque no entendamos lo que sucede, podemos confiar en que Él está orquestando todo para nuestro bien. Es como cuando un niño ve a su padre construyendo algo complejo. No comprende cada paso, pero confía en que el resultado final será perfecto. Esta confianza implica dejar de lado nuestros propios deseos y someternos al plan de Dios, sabiendo que sus caminos son más altos y mejores que los nuestros. Es soltar el control y permitir que Él tome las riendas de nuestra vida. Puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos dolor, pérdida o incertidumbre, pero es en esos momentos cuando la fe se profundiza. Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, sino que lo usa para llevarnos a un lugar de mayor crecimiento y madurez.
Como un alfarero que moldea el barro con paciencia, Él nos forma a través de cada experiencia, incluso de las que parecen más duras e inexplicables. Confiar en su voluntad también significa aceptar sus tiempos. A veces queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios tiene su propio calendario. Puede que estemos listos para recibir algo, pero Él sabe que aún necesitamos más preparación o que hay cosas que deben alinearse antes de darnos esa bendición. Como cuando se planta una semilla, hay un periodo de espera antes de ver el fruto. Mientras tanto, Dios está trabajando en silencio, preparando el terreno para que, cuando llegue el momento adecuado, su propósito se revele de manera gloriosa. Aprender a esperar en su tiempo es una muestra de verdadera fe y confianza en su sabiduría. La mano de Dios en lo imposible. Dios se especializa en lo imposible. Cuando nuestras fuerzas se agotan y parece que no hay solución a la vista, es ahí donde su poder se manifiesta con mayor claridad. A lo largo de la Biblia encontramos historias que demuestran cómo Dios intervino de manera sobrenatural en momentos de desesperación, desde el Mar Rojo que se abrió para que el pueblo de Israel cruzara hasta la resurrección de Lázaro. Dios ha mostrado una y otra vez que lo imposible para el hombre es posible para Él. Es como un artista que toma una situación aparentemente arruinada y la transforma en una obra maestra. Cuando confiamos en su mano, podemos ver milagros donde antes solo había caos. Pero confiar en Dios en lo imposible requiere una fe sólida y una disposición a rendirnos por completo a su voluntad. A menudo llegamos al final de nuestras fuerzas y sentimos que todo está perdido, solo para darnos cuenta de que es ahí donde Dios comienza a actuar. Tal vez has orado y esperado durante mucho tiempo por algo que parece no llegar, pero es en esos momentos de mayor incertidumbre donde la mano de Dios se mueve con más poder. Como cuando un escalador llega al borde de un precipicio y siente que va a caer, de repente encuentra una mano que lo sostiene y lo impulsa hacia arriba. Esa mano es la de Dios, que actúa en el momento justo y de la manera perfecta. Además, lo imposible no siempre se manifiesta en grandes milagros visibles. A veces es una paz inexplicable en medio de una tormenta, una puerta que se abre cuando todas las demás se han cerrado o una solución creativa a un problema que parecía no tener salida. Dios usa lo que para nosotros parece ser el fin como el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Puede que no entendamos cómo lo hará, pero su mano nunca falla. Él es capaz de tomar lo que está roto y convertirlo en algo hermoso, de traer luz a la oscuridad y de dar vida a lo que parecía muerto. Porque su poder no tiene límites, y su capacidad para actuar en lo imposible es infinita, el amor de Dios. Como fuente de fortaleza. El amor de Dios es la mayor fuente de fortaleza que podemos encontrar. Su amor no se basa en nuestras acciones o méritos, sino en su propia naturaleza inmutable y eterna. Cuando nos sentimos débiles o incapaces de seguir adelante, recordar que somos amados por el Creador del universo nos da una fuerza que trasciende cualquier circunstancia. Como un padre que sostiene a su hijo cuando éste ya no puede caminar, así Dios nos toma en sus brazos y nos da el impulso que necesitamos para continuar. Su amor nos recuerda que no estamos solos y que, aunque caigamos, Él siempre estará ahí para levantarnos y darnos el aliento que necesitamos. Es un amor que no tiene límites, un amor que fue capaz de sacrificar a su propio Hijo para darnos vida y esperanza. Cuando comprendemos la magnitud de ese amor, las preocupaciones y temores empiezan a desvanecerse. Saber que somos amados de manera tan profunda e incondicional nos da una fortaleza que no se encuentra en ninguna otra parte. Es como un escudo que nos protege de las críticas, los rechazos y las inseguridades que el mundo intenta arrojarnos. Porque cuando te sabes amado por Dios, entiendes que no hay obstáculo demasiado grande, ni situación demasiado complicada, que pueda apartarte de su amor y su protección. El amor de Dios también se manifiesta en su capacidad para consolarnos y restaurarnos. Cuando el mundo nos deja heridos y cansados, su amor es como un bálsamo que sana nuestras heridas y renueva nuestras fuerzas. Nos da la capacidad de perdonar, de seguir adelante y de encontrar propósito en medio de la adversidad. Al igual que un árbol que, después de ser podado, crece con más fuerza, así su amor actúa en nosotros, eliminando lo que nos limita y haciendo florecer lo mejor de nosotros. Él nos llena de una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en sus manos. Así que, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que el amor de Dios es tu mayor fortaleza. Déjate abrazar por ese amor, permite que te sostenga y te impulse, porque no se trata de lo fuerte que seas,
sino de lo fuerte que es su amor por ti. Con su amor, puedes enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y levantarte de cualquier caída. No importa lo que el mundo diga o haga, su amor te dará la fuerza para seguir adelante, con la confianza de que tienes a un Dios que te ama, te cuida y siempre estará a tu lado, sin importar las circunstancias. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Es en nuestros momentos de mayor debilidad cuando la fuerza de Dios se manifiesta con más poder. A menudo, tratamos de mantenernos fuertes por nosotros mismos, pensando que admitir nuestras limitaciones es un signo de fracaso. Pero la verdad es que Dios actúa de manera especial en nuestras debilidades, revelándonos que su poder no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así, cuando nos sentimos incapaces o insuficientes, es ahí donde Dios entra en acción y nos muestra su fortaleza inquebrantable. Reconocer nuestras debilidades no significa rendirse, sino permitir que Dios tome el control. Cuando admitimos que no podemos hacerlo todo, le damos a Él la oportunidad de mostrar su poder. Es como un guerrero que, después de luchar con todas sus fuerzas y agotarse, deja que un ejército invencible entre en escena y gane la batalla. De igual manera, Dios espera que dejemos de luchar solos y le entreguemos nuestras cargas, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer con nuestras limitadas fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer cuando rendimos nuestras debilidades a su omnipotencia. Aceptar nuestra fragilidad también nos permite ver la gracia de Dios en su máxima expresión. Él no espera que seamos perfectos, al contrario, usa nuestras imperfecciones para que su gloria se manifieste. Es como una vasija rota por la que, al ser restaurada, se filtra una luz brillante que antes no podía verse. Cada grieta, cada herida, se convierte en un canal por el que el poder de Dios brilla con mayor intensidad. Así, lo que antes considerábamos un defecto o una limitación, se convierte en el escenario perfecto para que Dios muestre su fuerza. Porque, al final, no es nuestra capacidad la que cuenta, sino su poder que obra en nosotros. Por eso, cuando sientas que ya no puedes más, que tus fuerzas se han agotado y que tus habilidades no son suficientes, no te desanimes. Es en esos momentos donde la fuerza de Dios se perfecciona y su poder se hace evidente. Deja de lado el deseo de controlar todo y permite que Él obre a través de tus debilidades. Al hacerlo, descubrirás una fuerza que no conocías, una fortaleza que no proviene de ti, sino de aquel que puede hacerlo todo. Porque en nuestra debilidad, su fuerza se revela con mayor claridad, transformando lo que antes era una limitación en una oportunidad para ver su gloria.